¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es El Análisis por DTV. Bueno, acaba de terminar la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Estamos en las vísperas de firmar dictamen o dictámenes, dijo recién el titular, el presidente de la comisión, Carlos Heller. Y esto va a acontecer en la continuidad de esta reunión que se va a dar el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana. Había alguna duda si 10 u 11, finalmente jueves a las 10, en una reunión, la de hoy, donde uno escuchó varios temas, entre ellos todo lo que tiene que ver con el debate de cómo se manejó la pandemia, si se manejó bien o mal, y si lo que tuvo que ver con la asistencia por parte del Estado en ese momento a través del pago de sueldos de empresas privadas y también el IFE, si era lo correcto o tuvo costos fiscales enormes, como está indicando la oposición. También estuve muy atento a lo que pasa con la Universidad de Formosa, que planteaba Burjaile. Así que comenzamos con el repaso, repito, de lo que pasó en esta reunión de Presupuesto y Hacienda con mis compañeras. Primero, Daniela Mosetic. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué dice? Muy bien. Qué corta la reunión. ¿Qué pasó? Bueno, ahí hubo a ver, primero hubo un primer planteo de parte de Germán Martínez que dijo, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Nos van a seguir cuestionando y teniendo estos discursos que prolongan la cuestión. Que prolongan la cuestión, que hace 2 semanas ya estamos cuestionando a los funcionarios. A ver, ¿hacemos esto o nos sentamos a charlar como corresponde, más en privado, a intercambiar algunos borradores, como Víctor Hugo Romero dijo que le pareció el cordobés, que también está oficiando también de voz cantante del radicalismo en todo este tema económico, que es bastante arduo. Dice, bueno, ¿por qué no pasamos directamente al jueves? Porque está esta posibilidad, martes, miércoles, jueves. Dice, ¿por qué no pasamos directamente al jueves? El jueves hasta morir. Claro. Ahí lo dijo Heller. Heller dijo, yo antes que estar sentado acá todo el miércoles haciendo esto y después teniendo que hacer ese trabajo, yo prefiero. Así que esa fue lo que se aprobó recién, con la intención, ahora son las 4 de la tarde del martes, pasar al jueves a las 10 de la mañana con tiempo prudencial, con los diputados acá en Buenos Aires, para seguir charlando en privado. Llegó Laura Serra, recién, que estaba trabajando arduamente dentro de la comisión. ¿Cómo le va, Serra? Que dice, pregunta para ambas. ¿Y cuáles son las cuestiones no cerradas? Porque acá lo que uno ha visto con este presupuesto es que un hombre como Luciano Laspina, por ejemplo, había manifestado que le parecía más lógico este nivel de inflación previsto, 60%, que el 32%, creo que era, del año pasado. Estaban conformes con la reducción del déficit fiscal, le parecían números más asequibles, más racionales. Además estaban conformes con el hecho de que vino el ministro de Economía, vinieron los secretarios. Eso había pasado muy a último momento con la gestión Guzmán. ¿Dónde están las piedras en el zapato? ¿Por qué puede haber varios dictámenes? ¿Dónde hay diferencias del radicalismo, el PRO y Carrió para con este presupuesto? Bueno, arranco yo entonces. Dale. A ver, vamos por partes, Pato, porque no hay una definición lineal sobre esto. En general, Juntos por el Cambio, porque la oposición no es solamente Juntos por el Cambio, hay distintas oposiciones. El interbloque federal, por ejemplo, y la izquierda, provinciales, claro. Y la izquierda, que ya anticipó su voto en contra. Entonces, yendo puntualmente a la cuestión de Juntos por el Cambio, dentro de Juntos por el Cambio hay distintas posturas. Hay 2 planos a la hora de analizar los reparos que tiene este interbloque para con el presupuesto. Por un lado, tiene que ver con el hecho de que ellos ya se consideran posible gobierno en 2024, en 2023, 2024, por lo tanto ellos quieren tomar una serie de garantías para que el gobierno en su último año de gestión no asuma más gasto del que le corresponda, ni tampoco gaste más de lo que finalmente ingrese. Entonces, que gaste este gobierno lo tengan que pagar ellos. Exactamente, y además que aquel ingreso que no esté computado
en el presupuesto lo puedan reasignar por decreto de necesidad de urgencia, es decir, de manera discrecional. Entonces estamos ya hablando de un plano político, estrictamente político, hablando de un último año de gestión de Alberto Fernández, que Juntos por el Cambio considera que va a asumir a partir de diciembre de 2023. Ahora, yendo puntualmente a lo técnico. Sí. En lo técnico hay varias cuestiones. Por un lado, no están de acuerdo con que eventualmente el gobierno suba retenciones. No están demasiado de acuerdo con la posibilidad de que haya, esto no está cerrado todavía, un nuevo blanqueo de capitales. No están de acuerdo con el recorte en las universidades, Sí, que eso es bastante fuerte. Serra, ¿hay algún diputado o diputada que está esperando? Terminó la reunión de presupuesto y Hacienda exactamente a las 16:25 y está Lourdes trabajando. Hola Lourdes, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo bien, estás, bien. Pato? Bueno, saludar por supuesto allí a todo el piso, Sí. bueno, compañeros, Laura, también por supuesto Dani. Bueno, estamos aquí viviendo lo que ha sido este final de comisión en el día de hoy, porque va a ser retomado por supuesto el próximo jueves a las 10 de la mañana, así como lo decía el presidente de la misma, estamos hablando del diputado Carlos Heller, después de que se conversara mucho de cuestiones económicas, qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con los subsidios, esto de que, bueno, se va a hablar mucho del tema económico también de este presupuesto 2023, que va a tener la continuidad el próximo jueves y que ya se piensa para poderlo finalmente tratar en el recinto el próximo 25 y 26 del corriente mes, el próximo miércoles y jueves. Así que, bueno, ahora en resumen vamos a estar, por supuesto, tomando también los testimonios de los protagonistas, de quienes recién estuvieron en reunión, en debate y que hoy seguramente van a tener para hablar y conversar con el piso de DTV. Bueno, ahí estamos entonces. Y estábamos con Laura Serra planteando algunas cuestiones muy puntuales, por ejemplo, el tema presupuesto universitario, que ¿esto se remite a lo de Bursaile o es más grande el tema? No, es mucho más grande. ¡Apa! El recorte para las universidades, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, ronda el 12 puntos en ¡Epa! total, en términos reales. En términos reales, es decir, descontada la inflación respecto de este año. A ver, vamos a hacer un estudio un poquito más en profundidad del presupuesto. El presupuesto tiene aumentos y tiene sobre todo muchos recortes. ¿Aumentos en qué? Básicamente, ya después lo vamos a contar con el detalle de las placas, aumentos básicamente en lo que tiene que ver con obras públicas, Claro, y aumento en lo que tiene que ver con la deuda externa. claro. El peso de los intereses de la deuda. Recortes El en primero es fácil de absorber para el oficialismo, más recurso para deuda externa, lo podés para obra pública. El segundo es muy trabajoso. ahí Claro. es donde va a meter cizaña a la izquierda. Claro. ¿no? Y Entonces, la parte del izquierda- propio oficialismo también. Sí, pero sobre Claro. todo la izquierda va a ser de eso una bandera, de alguna manera para acicatear, para meter cizaña al oficialismo, a los sectores más reactivos del oficialismo. Estoy hablando de aquellos sectores que representan a los movimientos sociales o a los sectores del kirchnerismo. Concretamente, el peso de los intereses de la deuda aumentan para el año que viene respecto de este año prácticamente un 15%. Epa. O sea, en términos Claro. reales, siempre hablando en términos reales, es decir, sin contar la inflación. ¿Qué es lo que se reduce? Muchísimo. Lo dijo recién López Murphy. Ricardo López Murphy, que arrancó el debate de la Comisión de Presupuesto, diciendo que va a votar en contra, y plantea que, y dijo, lo mismo que dijo Laspina la semana pasada, que este es un presupuesto de ajuste, Sí. que va a haber mucho recorte. No por eso López Murphy va a votar en contra. López Murphy va a votar en contra básicamente por el planteo monetario que está haciendo este gobierno, sobre todo el Banco Central. El déficit cuasi fiscal, lo que tiene que ver con la enorme bola del ELIC, que es como ha bautizado, ha denominado la oposición, que según Juntos por el Cambio va a representar una bomba de tiempo que le va a explotar al próximo gobierno. Bueno, ahí estamos. A ver, Lourdes, allí estás en la comisión. Lourdes, ¿nos escuchás?
Así es, sí, compañeros, por supuesto, aquí a mi lado tengo al diputado Martín Tetaz, quien también acaba de ser, por supuesto, parte de esta reunión que va a ser reanudada el próximo jueves. ¿Algún punto que quiera resaltar también después de lo que se ha hablado hoy? Bueno, sobre todo de esto, el rol del Banco Central, entre otros temas importantes a nivel económico, ¿no? No, creo que, buenas tardes a todos los que están en el piso, creo que hay un aspecto positivo a rescatar con el que me quiero quedar esta tarde, y es que hubo una aparente buena voluntad del oficialismo de incluir muchos de los pedidos que nosotros venimos haciendo y que obviamente planteamos nuevamente en la reunión de hoy, algunos ya han tomado estado público, de incluirlos de alguna manera dentro del proyecto de presupuesto, empezando por ejemplo por la famosa cláusula que establece en línea con el artículo 29 de la Ley de Administración Financiera, que si vamos a aprobar un proyecto de presupuesto que probablemente subestime ingresos con la cláusula de inflación de 60%, cualquier gasto que vaya por encima de eso no pueda venir por DNU, sino que tenga que venir con un proyecto nuevo al Congreso para autorizar esos gastos. Ese es el primer punto. El segundo tiene que ver con que a los efectos de hacer viable el blanqueo, que va a favorecer a aquellos que no cumplieron, también tengamos algún premio para los que cumplieron. Entonces, nosotros propusimos concretamente aumentar las deducciones del impuesto a las ganancias para gastos educativos. Aparentemente habría buena voluntad de incluir algo en ese sentido. En tercer lugar, la limitación respecto del artículo 96 que estipula las retenciones, que fue una de las cosas que más se debatió hoy a la tarde. Las retenciones son impuestos a las exportaciones. Los impuestos a las exportaciones son pésimos impuestos porque Argentina tendría que estar exportando hoy el doble de lo que exporta. Se ha estancado en exportaciones, en cantidades exportadas per cápita, se ha estancado desde el año 2004 y es el país en los últimos 60 años de América Latina que menos creció en sus exportaciones, y eso hace que no tengamos generación de dólares genuinos y por lo tanto eso hace que tengamos un dólar más caro y salarios reales más bajos en Argentina, que la mitad de los salarios reales estén debajo de la línea de la pobreza, y que además choquemos contra esa famosa restricción externa cada 5 años, que nos quedemos sin dólares y que tengamos una crisis, y la mejor manera de evitar la próxima crisis es exportando más. Entonces ahí ese impuesto, el artículo 96, hay muchas diferencias en el espacio. Podría haber una cercanía si el gobierno acepta en alguna línea la posibilidad de comprometerse a que no va a utilizar ese artículo para subir impuestos y que hay algún compromiso de bajarlos en ese sentido hacia adelante. Eso podría encontrar algún consenso en parte de la oposición. Y el último punto que se trató mucho fue sobre las limitaciones respecto de lo que la oposición dio en llamar el plan bomba, esto es el hecho de que el presupuesto de alguna manera habilite la posibilidad de que se anticipen ingresos que corresponden al año 2024 y se gasten en el 2023, como por ejemplo lo que está pasando con el dólar Qatar, ¿no? Que anticipa los ingresos de impuestos que deben ser tributados en el 2024, la posibilidad de que se gasten en 2023 esos ingresos, y lo mismo con gastos, como por ejemplo, como fue en su momento el plan gas en el año 2015, muchos recuerdan, que el gobierno lo gastó a cuenta de que lo pague el gobierno que sigue. Eso no es una práctica presupuestaria razonable, y entonces fue el otro punto que se hizo. En líneas generales, estos son los puntos más importantes que se discutieron hoy. Insisto, hay buena predisposición aparentemente del oficialismo de incluir algunas de estas modificaciones que les estoy contando en el dictamen de mayoría. A ver, Mosetic, Martín, diga. ¿qué tal? Daniela Mosetic te saluda. Ahora tenemos, un día y medio hasta el jueves a la mañana para discutir. Ahí Carlos Heller dijo que iban a utilizar estas horas para, bueno, pulir la propuesta, ver cómo va a ser el dictamen. ¿Cómo va a ser la discusión en Juntos por el Cambio? ¿Qué instancias tienen ustedes ahora de discusión? Ricardo López Murphy, por ejemplo, dijo que iba a votar en contra. Bueno, él no forma parte de la comisión, pero siempre participa. ¿Cómo ven ese conglomerado enorme que tienen de Juntos por el Cambio respecto al recinto? A mí me parece que nosotros tenemos un día y medio para encontrar los puntos comunes. Después vamos a tener tiempo para las diferencias y después, por supuesto, la palabra final la tiene el momento de la votación en el recinto, en el pleno. Entonces ahí cada uno puede expresar con su voto finalmente su posición final. Me parece que el trabajo de la comisión y el que queda ahora en este cuarto intermedio hasta el jueves del trabajo de la comisión
tiene que ver con avanzar no en el vaso medio vacío, sino en el vaso medio lleno. Ver cuánto de las diferencias que nosotros tenemos se pueden pulir, cuánto puede ceder el propio oficialismo en su dictamen, cuánto incluye de la sugerencia que nosotros le hicimos, y creo que eso va a facilitar todo el debate, va a ser mucho más posible que probablemente Juntos por el Cambio pueda, si no acompañar, por lo menos no hacer un dictamen de minoría, ¿no? Si hay un dictamen de mayoría que incluye muchas de las sugerencias, después puede estar la posibilidad que algunos diputados no lo acompañen en el recinto, pero ya hace más difícil, si hay flexibilidad de parte del oficialismo en incluir estos temas en el dictamen, hace más difícil que la oposición vaya con un dictamen de minoría completamente opuesto al del oficialismo, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Martín? Laura Serra te habla. Preguntarte por ¿Cómo te va, Laura? Bien, porque me pareció muy interesante otro de los planteos que tuvieron lugar recién en la comisión, que tiene que ver con el rol que López Murphy cuestionó duramente, ¿no? El rol del Banco Central durante la gestión de Alberto Fernández, en el último tiempo sobre todo, con esto que, él ha denominado esta bomba de las LELIQ. Él advirtió que está en juego, o que está en riesgo, en peligroso riesgo, dijo, la estabilidad del país. ¿Coincidís, no coincidís? ¿Ves que el gobierno de alguna manera soslaya este problema del déficit cuasi fiscal? ¿Se puede resolver en esta discusión presupuestaria? ¿Cómo lo están encarando ustedes, teniendo en cuenta de que, posiblemente Juntos por el Cambio, y a eso apuestan, quiere ser el próximo gobierno? Sí, no va a haber ninguna resolución de ese tema en el presupuesto, porque el presupuesto no contempla la discusión del propio Banco Central respecto del manejo de sus pasivos monetarios. Lo que sí está, el planteo de Ricardo me parece muy correcto, es el de advertir a la oposición y a todo el país que la Argentina tiene un problema grande con eso, grande y grave. Yo no quiero ser tampoco apocalíptico, no estoy hablando de ninguna explosión, pero ciertamente el programa de manejo de pasivos monetarios del Banco Central es un programa de inflación en cuotas, es 1/30 de la inflación. Entonces usted, cuando tiene un nivel de déficit como el que tuvo el gobierno, sobre todo tan fuerte como el del 2020-2021, este año es un poquito más bajo en términos reales, pero de todas maneras muy alto, y lo financia con emisión monetaria, como sigue siendo el planteo para el año que viene, todos esos pesos que van a la calle ya hubieran generado una hiperinflación en Argentina, ya hubieran generado un dólar de 500 pesos para arriba. Si no lo hicieron, es porque el Banco Central, del otro lado del mostrador, pasa con la aspiradora y saca buena parte de los pesos esos que van sobrando y lo mete abajo de la alfombra. Esa política del Banco Central es un plan de lo que iba a ser la inflación contado y cash en un momento, en el momento de la emisión, lo administra esa inflación en un plan de cuotas. Y dice, esto va a ser una inflación en cuotas para los próximos años. Obviamente el oficialismo tiene pocos incentivos para corregirlo, porque como usted sabe, el plan de cuotas, si usted me hace un plan de 30 cuotas, me va a tocar a mí pagar las 30 cuotas después, no le va a tocar al oficialismo muy probablemente. Entonces el incentivo para el plan, para todo lo que se pueda gastar ahora, gastarlo con tarjeta, es un incentivo grande del gobierno. En materia fiscal, el financiamiento va a seguir viniendo en buena medida por financiamiento monetario. Me parece que el planteo de Ricardo es un planteo correcto en ese sentido, en el punto de decir, miren, no somos un país cualquiera que tiene acceso a financiamiento y podemos darnos el lujo de tener un nivel de déficit de 2,5 puntos del producto. Nosotros no tenemos acceso al financiamiento, por lo tanto, buena parte del déficit que tenemos lo tenemos que financiar con la maquinita. Y todo financiamiento con la maquinita es o inflación hoy o inflación mañana en este contexto, y no tiene mucha alternativa. Martín, una pregunta que no tiene que ver con el presupuesto, pero sí con la economía. ¿Cuál es su opinión sobre lo que pasa entre la Unión Cívica Radical o el senador Blanco y lo que pasa con el diputado López o la coalición cívica en torno a terminar con el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego? Que de una mirada económica a lo mejor dice, el Estado se ahorraría un montón de plata, de una mirada más geopolítica, sería como desproteger a la isla. ¿Qué opinión tiene? Si se ha metido en el tema, pregunto, ¿no? Mire, la misma que he tenido desde el inicio de ese tema, de que se debate ese tema hace años, y que he tenido desde que ingresé al Congreso. A mí me gustan las políticas públicas basadas en la evidencia. Políticas públicas basadas en la evidencia quiere decir, a mí me gustaría ver
una evaluación de impacto de cómo está funcionando ese régimen y en qué punto está cumpliendo los objetivos para los cuales fue pensado. Es decir, qué impacto está teniendo en el empleo, en los salarios, en los precios que paga el resto de la Argentina, en el gasto fiscal que tiene, que es una palabra muy importante en horas en las cuales tenemos un déficit fiscal muy grande, la discusión de cuánto estamos gastando de plata que no tenemos. Entonces, yo quiero verlo, a ese análisis bien puntilloso. Yo soy un convencido que ese régimen es un régimen al cual le tenemos que buscar una salida inteligente. Una salida inteligente obviamente no puede ser tampoco en ninguno de los dos extremos. No puede ser ni la prórroga por 30 años de algo que evidentemente no tiene mucho sentido, pero tampoco puede ser que el Estado, que le viene dando una serie de incentivos, mañana y sin decir agua va, le diga se terminaron todos los incentivos. Lo que uno se imagina en todos esos programas es una salida inteligente que requiera, bueno, un plan de 4 o 5 años de ir finalizando ese régimen de protección especial con una estrategia de reconversión de los sectores productivos, etcétera, ¿no? Muy bien, Martín Tetaz, hombre de Evolución, diputado, gracias. Buenas tardes y estamos Muchas gracias. En cualquier momento. Bueno, allí está Lourdes hablando con algún otro representante del oficialismo en cualquier momento. ¿Vos mandás, Lourdes, ahora o dentro de un ratito, como quieras? Bueno, por supuesto, ahí estamos, captando voces, Bueno, así es. Perfecto, perfecto. Bueno, y acá estamos con Laura Serra, estamos con Daniela Mosetic. A usted le quedaba alguna cuestión pendiente por ahí, Serra, ¿no? ¿O no? Estabas hablando del universitario, vos, que es central. Ayer estuvo eso, ¿no? acá, hablamos con Daña Tabela, sí, que está muy metida viene del rectorado en todo ese universitario. tema. Exactamente, Sí. ella estaba muy preocupada justamente por esos números que está. Tabela pertenece a Evolución Sí. también, es contadora, está muy al tanto de todo lo que tiene que ver con la política universitaria. Ella decía que en el ámbito educativo en general el presupuesto sufrió un recorte enorme. Ella estaba focalizada sobre todo en el ámbito universitario y también le advirtió en ese momento que le preocupaba lo del blanqueo. Ahí proponía, recién Martín Tetaz lo proponía, lo comentaba, que era uno de los temas ahí que estaban candentes. Sáquenlo del presupuesto. Charlémoslo ¿Sí? aparte. Charlémoslo aparte. ¿A qué exactamente, a lo del blanqueo. Ah, Que vaya por afuera, no es una cuestión que deba estar dentro del presupuesto, sino Che, ¿y sacarlo. el tema transporte, cómo está eso? bueno, hoy se hizo el planteo, lo hizo uno de los diputados de la UCR, en este caso el presidente de la Comisión de Transporte, Jorge Risotti, Sí, el Eugenio. que justamente insistió en que se aumenten las partidas para este año y para el año próximo. Recordemos que para el año próximo el monto destinado a los subsidios al transporte automotor del interior, según el presupuesto, es de 66.000 millones. Sí. Él Por debajo propuso de la una inflación. cifra prácticamente del doble. Eso dice de Risotti. Risotti, 110.000 millones, de 110 a 113.000 millones de pesos. Esa plata la ponemos Cetic, la No, diferencia. porque todavía no sé cuánto me aumentan acá. Una diferencia enorme. Bueno, a ver, Lourdes, ¿con quién estamos, Lourdes? Estamos de nuevo aquí en esta sala 2 del anexo C, que ha sido protagonista de todo el debate, ¿no? De lo que es el presupuesto 2023. Aquí a mi lado el diputado Carlos Selva, del Frente de Todos. Diputado, recién se hablaba de alguna especie de conciliación. Es más, todas las reuniones se han conciliado en varios puntos para poder enriquecer justamente este proyecto y este presupuesto 2023. ¿Cuál es uno de los puntos que más le interesa de alguna forma? No, lo que más me interesa obviamente que es que el Estado Nacional tenga un presupuesto. Te hablo de una generalidad, no por un facilismo, sino porque realmente pareciera que hay tantos reclamos que en definitiva se pueden satisfacer, ojalá se pudieran satisfacer todos. Recién lo escuchaba al Pato diciendo de 66.000 a 110.000. Todos Sí. coincidimos en que tiene que aumentar la distribución de los subsidios al transporte en el interior. Eso no hay ninguna Claro. duda. Ahora, la pregunta del millón es de dónde lo sacás. Claro. O sea, ¿cuál es la partida que estás dispuesto a resignar o de dónde decís que vas a sacar? Te planteás Y sí. claramente que no puede haber más impuestos, eso estamos discutiéndolo. Entonces, en eso es lo difícil de encontrar un punto de coincidencia. Sí estoy convencido de que, y aparte lo puedo decir con autoridad por haber hablado con el presidente del bloque, con los compañeros, hay un montón de propuestas que se han hecho que vamos a estar abiertos a modificarlas, a interpretar algunos requisitorios, tratar de establecer otro tipo de prioridades en algunos casos que han sido fundados. Pero también quiero decir que uno ve que hay una postura casi sistemática como para encontrar una razón para oponerse a que tengamos nuevamente un presupuesto.
Y en ese sentido, Pato, ha ido el ministro de Economía, a la vez que vino a presentar con toda la solvencia que lo hizo sobre todos los temas del presupuesto, estoy hablando de Sergio Massa, dijo claramente que esto es un punto posible y es un presupuesto. Las realidades del mundo, no solamente de Argentina, que hoy por hoy el ministro ha estado abocado a ordenar la macroeconomía, si no, no habría posibilidad de discutir absolutamente nada. Y esto lo digo por alguna conversación que he tenido en el día de hoy con la problemática de, hay veces, poder acceder a algunos sectores de la industria a determinados insumos. Claramente tienen razón. Sí. Ahora, si el ministro no se hubiese abocado a solucionar los temas que solucionó, hoy no habría insumos importados para nadie. Claro. Y esto hay que entenderlo. Eso tiene que ver con el fortalecimiento de reserva, dice usted, ¿no? Si no hubiera habido fortalecimiento de reserva, no tenía plata para los insumos. Sí. Pero ese fortalecimiento de reserva se hizo acordando determinadas medidas con los organismos multilaterales de crédito, claro, cosa que estaba trunca. Sí. Entonces digo, nosotros tenemos la mejor predisposición, estamos convencidos y podemos demostrar con estadísticas que Argentina está creciendo en todos los rubros, que este trimestre, el de que estamos ahora, es el de mayor inversión en los últimos 39 trimestres de la Argentina. Digo esto porque acá se habla de la falta de inversión. Bueno, este trimestre es el de mayor inversión en 39 trimestres para atrás. Entonces digo, hay un montón de situaciones que están en los números, en los datos, en los gráficos, demostrando claramente que Argentina está funcionando. Ahora, si nosotros no solucionamos el tema inflacionario, la pelea va a estar en abstracto, por decir, ya que lo dije una vez, lo vuelvo a decir ahora. Entonces, creo que tenemos claro cuáles son los temas que tenemos que revertir. Para eso se está trabajando y se estableció un programa de trabajo que va concretando metas a metas progresivamente. Hoy estamos con un frente externo medianamente ordenado. Claramente el ministro está trabajando para ordenar el tema interno. De ahí vendrá la primera etapa presupuestaria, sin entrar a hablar de las problemáticas que tiene el mundo con la macroeconomía. Si Estados Unidos vuelve a subir las tasas de interés, sabemos lo que significa para nosotros, para los países que estamos endeudados con organismos multilaterales. Bueno, entonces digo, es un presupuesto, está orientado con objetivos bastante optimistas, por decirlo, nosotros lo vemos positivamente, ellos lo ven descalificando que tengamos optimismo con el presupuesto, pero eso nos compromete a los que somos gobierno. Por eso lo defino con optimismo, porque es un desafío que tenemos de tratar de cumplir unas metas que nos hemos establecido. Carlos, ¿qué tal? Daniela Mosetic saluda. La oposición le resulta fácil poner el nombre ajuste o hacer esas críticas. Vos recién hablabas, por ejemplo, de la palabra de un ordenamiento. ¿Cómo se vive dentro del Frente de Todos? Porque hay también cuestionamientos a ciertos... Vamos a hablar de recortes en algunas partidas de áreas clave. Recién estábamos hablando, por ejemplo, del ámbito educativo. ¿Cómo lo ven eso? A ver, ¿hay otra forma de resolverlo sin recortar en esas áreas? ¿Cómo lo ven? Es un bloque enorme también como el interbloque de Juntos por el Cambio. ¿Cómo lo están trabajando? Mirá, recién estábamos ahí extraoficialmente con algunos diputados de las provincias. Sí. Obviamente que las aspiraciones de las provincias son respuestas netamente focalizadas en sus realidades y también con el compromiso que asume cada legislador con decir y honrar la representación que le ha dado el pueblo. Bueno, toda esa sábana que hay que tirar, digamos, no digo ni siquiera que es corta porque es una frase muy armada, digo, es lo que va a ir haciendo que el presupuesto también va a ir teniendo variables. Lo que sí estoy convencido que el ministro ha dado instrucciones precisas que las partidas presupuestarias se ejecuten. Entonces hoy hay determinadas expectativas, algunas casi frustrantes, porque no se han concretado cosas que estaban previstas, no en el presupuesto 2021, 2022, porque no tuvimos, pero que estaban previstas en el presupuesto anterior, que tuvieron su ejecución. Bueno, el ministro se está encargando claramente de que las ejecuciones se completen en base a las que están establecidas. ¿Y qué dicen las provincias? Hoy. ¿Es y poco? Eso va a ir ¿Se quejan extraoficialmente en esa...? No, bueno... No sé si se quejan, reclaman como corresponde. Yo creo que uno lo tiene que entender. Pero digo, nosotros tenemos un ministro que conoce el funcionamiento del Estado como pocos, un ministro que tiene claro que hay que dar respuestas y un ministro que está comprometido en tratar de ir satisfaciendo en la medida de las posibilidades las demandas que tienen las provincias. En este momento el ministro está reunido con todos los gobernadores del Norte Grande. Hay una estrategia de trabajo del norte que uno pondera y valora,
que realmente se han dado en organización para tratar de establecer prioridades comunes. De eso, el ministro va a venir con un montón de panoramas mucho más claros de dónde tenemos que establecer determinadas inyecciones de recursos, porque van a incidir no solamente sobre una provincia, sino cuestiones estratégicas. Y eso se hace conversando con los gobernadores, que es lo que está haciendo el ministro de Economía, Sergio Massa. Entonces, ¿qué tal, Carlos? Laura Serra? Lo más probable es que veamos... ¿Qué tal, Laura? Un dictamen que se va a emitir el próximo jueves, tal como anticipó Carlos Heller, con modificaciones, indudablemente, como sucede en cada discusión del presupuesto, ¿no? Después vemos ampliaciones de artículos o ampliaciones de partidas o nuevas obras, etcétera, etcétera. Digamos, seguramente va a ir por ese lado, el dictamen por parte del oficialismo, me refiero. No tenga ninguna duda, Laura, que va a ser así. No tenga ninguna duda, primero porque se va a dar, vamos a coincidir con algunos planteos que ha hecho hasta la oposición. Digamos, yo estaba hablando con Germán, y Germán tiene claro, y lo vamos por supuesto a hacer la consulta y digamos la incidencia que tiene en alguna otra variable. Hay veces uno lo mira en una línea determinada del presupuesto y tiene incidencia sobre 3 o 4 actores que tienen que ver con empresas descentralizadas, bueno, complejísimo. Decir todo lo que uno piensa para quedar bien acá es casi ser irresponsable. Entonces, uno tiene que ser receptivo a eso, hacer un análisis pragmático con esto y bueno, y establecer la posición dentro de lo más razonable posible, tratando de satisfacer ese tipo de inquietudes. Diputado, usted estos temas los estuvo trabajando. Le pregunto por agrobioindustria porque un diputado oficialista me dijo que había hablado con Burjaile y que tal vez había algún principio de coincidencia para avanzar con eso. Uno tiene que recordar que la última vez que vino Massa planteó que alguna ley de agrobioindustria tenía que salir. ¿Sabe si hay algo que se está moviendo o no, diputado? Personalmente he hablado con el diputado Burjaile también y tenemos coincidencia plena. O sea, estamos totalmente convencidos de que esto es factible y es posible y que estoy siendo optimista de que va a haber un dictamen con respecto a esto. Así que más o menos coincido con lo que te han manifestado. Más de eso no te puedo decir. Mañana va a haber una reunión de la Comisión de Agricultura, pero son de exposición de algunos temas que también tienen que ver con el tema de incentivos, con el tema crediticio, pero va a ser una reunión explicativa mañana. Y perdóneme, es un trabajo para Germán Martínez, pero también para usted, digo, ¿cómo está la tropa propia para el presupuesto? ¿Están todos alineados? ¿Puede haber alguno con rebeldía? ¿Esos rebeldes son 3 o 4? ¿Son 10 o 12? ¿Cómo está el bloque? No, personalmente no te puedo decir más que lo que yo supongo. Hoy todos sabemos de que no hay perspectiva posible si no aprobamos un presupuesto que trate de interpretar la mayor cantidad de opiniones. Así que yo soy optimista que no vamos a tener conflictividad. Seguramente hay algunos artículos que tienen incidencia, y recién lo hablábamos con Germán, hay un artículo 90 que tiene que ver de las deudas con cabeza, que bueno, sí, que hay provincias que tienen una complicación de deuda y otras que no lo tienen. Entonces, sobre un mismo tema hay dos miradas distintas y no tiene que ver tanto con la pertenencia partidaria, sino con la pertenencia geográfica. Bueno, ahí veremos cómo le encontramos un punto intermedio. Bueno, ¿alguna pregunta más de mis compañeras? Bueno, ahí está el diputado Selva. Diputado, muchas gracias, buenas tardes, hasta cualquier momento. Y con Lourdes nos quedamos ahí, gusto. Lourdes. Si hay otra convocatoria, acá estamos. Seguramente. Sí, bueno. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Por ahora, me parece que hasta el próximo jueves no se va a estar conversando, al menos al aire, pero sí hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana con el debate que se va a reanudar en este mismo lugar. Bueno, una consulta a las dos. Gracias, Lourdes, hasta cualquier momento. Digo, por supuesto que la oposición tiene que oponerse, es parte de lo que es la vida parlamentaria, pero que se asuma esto que es un presupuesto de ajuste. ¿Ya eso no es un buen dato para la oposición? ¿No es un dato tranquilizador, pregunto, o no tanto? Bueno, te vuelvo a responder con lo que te acabo de decir. No toda la oposición es unívoca, digamos, ¿no? Tenés oposiciones y oposiciones. Sí. De todas maneras, el grueso de la oposición, y me estoy refiriendo a Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, y me animo a decir también el Interbloque de Provincias Unidas, que son los más cercanos al gobierno,
digamos, esta cuestión del ajuste propiamente dicho, los recortes que se planifican, sobre todo lo que tiene que ver con los subsidios energéticos, Claro. no van a poner demasiada objeción, ¿no? Sí, en algunas cuestiones, salvo la izquierda, yo creo que la izquierda es la que va a llevar la bandera de los recortes Y sí. a Y el su monto última de expresión. pago de servicios de deuda, ¿no? Exacto, Claro. justamente en contraposición con el tema del pago de intereses. Pero el resto de la oposición no va a hacer demasiado foco en eso, a sabiendas de que, el país justamente no está nadando en la abundancia y el gobierno, o por lo menos Juntos por el Cambio, se asume gobierno ya a partir de 2023. Hay algunos que dicen que, que Sergio Massa está haciendo de alguna manera el trabajo sucio que les estaría ahorrando a ellos en la eventualidad de que asumieran la presidencia el año próximo. Habrá que ver, Sí. justamente falta todo un año para llegar a esa instancia, pero lo cierto es que ellos están de acuerdo con la necesidad de mejorar un poco la calidad del gasto. También es cierto que no todo el recorte del gasto pasa por la política estrictamente, que es lo que debiera hacerse, sino pasa por servicios públicos y servicios sociales que son muy sensibles, Pato, porque hay recortes incluso hasta en los planes alimentarios. Bueno, y pregunto, Mocetic, dos cosas. Los libertarios, acá no pesan tanto. No los vi. No, ni siquiera estuvieron, claro. No, estuvieron en la primera jornada de Expert. Milei en ninguna oportunidad, así que no. Bueno, y Forman decime, parte por de este ejemplo, debate. porque está planteando los recortes Laura. ¿A la justicia se la rasguñó un poquito o no? Sí, hubo algún A ver. comentario sobre los regímenes especiales. Se le había propuesto también incluso en el día que vino Massa, con la posibilidad de tratarlo por separado. La jubilación. Exactamente, las jubilaciones de los judiciales y de otros regímenes especiales, que son un montón de dinero, que incluso en el presupuesto se indica cuánto está contemplado para, digamos, si no estaríamos así, cuánto se estaría ahorrando. Hoy por hoy ahora no está mencionado dentro de ningún tipo de modificación. Y habría que ver el detalle fino, pero a veces he escuchado que, por ejemplo, se crean nuevos juzgados federales y nuevos tribunales, no siempre con el consiguiente presupuesto. A veces quedan creados y la plata llega para otros años. No sé ahí cómo estará la cuestión fina. Diga. Eso de justicia no. Me parece que es como... Se están hablando de puntos gruesos, ¿no? Y Creo que después va a haber para desgranar algunos... A ver en qué tocó o cuando... ¿Qué quedó mi número? ¿Viste? Van a decir. Claro. Va a quedar, ¿por qué? En esos cambios, en los 300 cambios que hubo el año pasado antes de la votación, que finalmente no sucedió, claro, ahí vos tenías asegurado un número y de repente no estaba más. Entonces, hasta último momento, esas cosas que están en un segundo escalón van a tener que esperar. Dame. Me había gustado lo que le estabas preguntando a Selva, porque me parece que también al interior del Frente de Todos, esto también después va a traer, hay un sector del Frente de Todos, no solo a Juntos por el Cambio, hay un sector del Frente de Todos que también está interesado en ese ordenamiento. Selva ahí destacaba, es un hombre del Frente Renovador, sabemos que es un hombre cercano a Sergio Massa, destacaba esta tarea que está llevando, y hay muchos que están de acuerdo también dentro del Frente de Todos. ¿Sabés qué pasa? Que hay una contradicción, ayúdenme, porque vos fíjate que él hace hincapié en algo que es cierto, que la primera tarea de Massa fue acumular reservas. Dice, si no hubiésemos acumulado reservas, hoy estaríamos en el peor de los mundos, y yo creo que sí. Pero en paralelo, ayer, Máximo Kirchner, en el documento, por ejemplo, se cuestionó el acuerdo con los ojeros, que es el que te posibilitó incrementar reservas. Bueno, ¿se entiende? Por eso hay que ver cómo es el texto final, quiénes quedan contentos o quiénes piensan que es el único camino a seguir. Bueno, o ordenamos los números o en diciembre nos vamos al tacho, ¿no? Entonces ahí Selva trata de justificar, no sin llegar probablemente a diferencias en el momento de la votación, pero sí en discusiones internas que ya las estamos viendo, ¿no? Para la fragilidad que tiene el Frente de Todos, está bien, si no vota Alderete, bueno, y Caliba vaya y pase, pero si la grieta se levantan más, sería... Si hay otro FMI, si hay otra votación del FMI, ¿no es cierto? Bueno, muy eso complicada, sería... Ya sé, me decís, bueno, hubo 5 actos el 10 de octubre. Ahora nos vota la oposición y no nos votan ustedes. Estaríamos otra vez en lo de marzo. Claro, exactamente. Bueno, estratégicamente estaría bastante fuerte.
Bueno, 5 en punto de la tarde, en un rato hay reunión de comisión, transmite DTV, pero ahora un testimonio de un diputado oficialista, Pedrini, que dice lo siguiente, a ver. Esperemos que este presupuesto se apruebe en general y luego en particular se den las discusiones que cada uno crea conveniente. Nosotros creemos que es un presupuesto que en líneas generales es realista, absolutamente realista, tanto en la proyección de ingresos como de gastos. Y creo que la experiencia del año pasado de tener el primer presupuesto votado negativamente en democracia no fue una buena experiencia para nadie, ni para la oposición ni para el oficialismo. Así que yo soy muy optimista de que este presupuesto se va a aprobar. Va a haber, sí, no tan rápido, ¿no? Creo que va a haber una reunión previa. No, creo que va a haber una reunión. Bueno, la oposición definirán, creo que hay una predisposición de la oposición a aprobarlo y definirán lo que quieren. Y también va a haber una reunión de los gobernadores en Santiago del Estero mañana con el ministro Massa. Bueno, es entrerriana, es radical y dice que tiene espíritu partidario, por eso acompaña las decisiones de su bloque, más allá de que a veces puede estar o no de acuerdo. Ella es la diputada Gabriela Lena, que sobre el tema presupuesto, que todo indica que se debería firmar dictamen pasado mañana, tratamiento el 26, si no pasa nada raro. Pero bueno, esto decía sobre el presupuesto Gabriela Lena. A ver. Mañana tenemos varios invitados por el tema de armar el tema de presupuesto y de presupuesto para mujer y para familia. Tenemos varios invitados, así que vamos a ver bien. Me parece que obviamente siempre nos gustaría que haya un poquito más. Me parece que tenemos que tomar una forma de ejecutar este presupuesto buscando políticas que realmente sirvan para erradicar la violencia. ¿Cómo se hace? El tema es que a veces, porque también nos ha pasado, cuando empezamos a hablar del tema cuando banalizamos tanto el tema de violencia en algunos momentos, somos inclusive injustos con algunos hombres que son víctimas también de violencias cruzadas. Claro. Es difícil a veces hablar de este tipo de cosas. No, pero hay que hablarlo. Pero también pasa que cuando nos pasamos de la raya con esto de pedir tanto o exigir o que no se puede decir nada, a veces, así como son violentos los hombres, también somos violentas las mujeres. Y se da a veces. Hay una sociedad violenta. Y en esta situación, obviamente que el femicidio lo vemos. El femicidio es de la mujer. Sí, claro. Y obviamente que hay una situación de mucho más fragilidad en la mujer y hay una situación cultural donde debemos proteger un montón de situaciones de la mujer. Sin duda. Pero lo que no tenemos que hacer es dejar de ver que también existen situaciones donde muchas veces algunas mujeres aprovechan de este tema. Bueno, la diputada Lena y ahora otra diputada del radicalismo, Marcela Colli, que dice lo siguiente. Estamos en DTV y en un ratito nomás empieza otra reunión de comisión que transmite DTV, por favor. A ver. Hoy son los protocolos de violencia, ¿no? La violencia nos atraviesa en todas las esferas de la vida social. O sea, realmente es preocupante, es alarmante. Y creo que todos nos tenemos que poner a trabajar en serio para contrarrestar esta invasión que tenemos todos los núcleos sociales. Hay uno de las instituciones deportivas y que me parece que todo tiene que tener un protocolo. Así que empezar a las escuelas, ¿no? Las escuelas, los gobiernos estatales. ¿Qué significaría un protocolo para evitar violencia? Primero, cada comisión, ¿no es cierto? Hablándolo específicamente
del fútbol o de otra o de ámbito cultural. Primero la comisión, a donde se mueve esa institución, esa ONG, ver cómo atraviesa esa violencia en esa institución y poder captar en aquellas acciones que debe tener para poder acompañar a la persona que es víctima de violencia de género, cómo debe acudir a asesorarla, porque a veces estar inmerso en una situación de violencia es como que queda sin visión. Entonces uno tiene que tener todo el contexto social como para que pueda acompañar y llegue a tiempo para poder tener un acompañamiento desde la justicia, desde salud. ¿Usted cree que hoy por hoy todo eso no existe? No, yo creo que hay un avance interesante e importante, por eso mencioné las escuelas, los protocolos de violencia. Yo creo que es interesante avanzar sobre las demás organizaciones sociales, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Estaba observando lo que se va a debatir en un rato. Tiene data Daniela Mosetic. No. ¿Y los temas por dónde van, Mosetic? La comisión, hoy se reúne la comisión Sí. de mujeres, una convocatoria que es como muy amplia, tiene un montón de temas. La comisión de mujeres es un trabajo que se viene haciendo de manera transversal. Ahí es como que hay proyectos que trascienden esta división partidaria de oficialismo y Sí, oposición. Y generalmente hay, por ejemplo, hay un tema, el primer tema a tratar ahí en la lista, Sistema Integral de Igualdad y Paridad de Género en el Deporte. Es un tema que, según nos comentaron las legisladoras de la comisión, los temas que tienen que ver con paridad vienen por un tubo. Esto ya se trató en deportes, en la comisión de Héctor Baldassi. Por lo tanto, hoy se espera que, o si no se sale el dictamen, que avance bien y que esté cerrado más que nada el debate. Después también hoy está prevista el tratamiento de la denominada Ley Johanna, Sí. que habla de la muerte perinatal, es decir, lo que sucede, las mamás que pierden a ese feto, bebé o como lo quieran Sí. llamar, desde la semana 22 de gestación hasta los 7 días después de nacido. Es como un pasito más que lo que se trabaja en la violencia obstétrica. Es un paso más para contener a aquellas mamás que pasan por ese trance y que todavía no todas las instituciones, no todos los entornos están preparados para eso. Es un tema Ahora, que se viene tratando. es un 2014 el caso Johanna. Ahora, mi pregunta a las dos, por supuesto que yo creo que la ley siempre sirve, ¿no? Siempre sirve. Pero ¿no debería ser un trabajo de los médicos el atender y cuidar y ser prudente y empático con una mujer que atraviesa esa instancia? Como lo mismo que tiene que ver con la ley Lucio, ¿no? Pero mira, te voy a decir una cosa, algo dale, básico. a ver, sí. Una cosa básica para que veas que tiene que estar en un papel. Dice que la mujer que pasa por ese trance tiene el derecho a no estar en el servicio de maternidad, por ejemplo, ¿no? Tiene derecho a estar en un lugar aparte, donde no estén las demás mamás con sus bebés. Bueno, eso, vos sabés que en muchas instituciones eso tiene que estar en un papel. Claro, sí. Tiene derecho a estar acompañada y tiene derecho a no estar acompañada también si no quiere. O sea, hay un montón de puntos que parecen de sentido común, pero no en todos lados es... No, yo coincido y es muy bueno que venga Sí. el papel. Me hace ruido que no surja naturalmente eso, ¿no? Pero bueno, como el tema efectivamente, uno ha visto casos de violencia obstétrica Sí. en los casos. Exacto. Si sos humilde, es peor a veces todavía. Sí. Pasa. Pero bueno, está bien, ojalá sirva para reforzar esto, ¿no? Como decís vos, que esté en el papel. Que esté en el papel, que se informe, que se conozcan cuáles son los derechos. Es un tema, mira, que el caso de Johanna es de 2014. Ya estuvo acá tratándose en el Congreso desde aquel entonces. En 2019 estuvo cerca, tuvo dictamen. Ahora tiene dictamen de la Comisión de Salud y se espera que salga dictamen acá en Mujeres a ver si se encamina hacia el recinto. ¿Alguna vez se ha discutido acá el tema de la cesárea, por ejemplo? Me parece que en algún momento se discutía. Esto es un viejo debate, que en algún momento había médicos que se oponían a que la cesárea fuese el camino casi inmediato del sistema médico.
como que dicen, ¿por qué la cesárea si vos podés llegar a un parto normal evitando esa instancia que es un poco traumática? Sí, es más. Y que tiene que ver a veces con cuestiones de la organización de la medicina ajenas a la situación de la paciente. Sí, me parece que tiene que ver, no sé si es vinculado solamente a la ley, sino a un cambio de paradigma en la medicina, exactamente, ¿no? exactamente. De dejar o de respetar o de ver la posibilidad por eso, de que... no se ha discutido, no ha sido parte de este debate. No, porque no forma parte, digamos, no tiene que haber ningún cambio de práctica desde la ley, sino desde lo médico, claro, de lo cotidiano. Después está también que el tema más polémico de la comisión de hoy es la ley Micaela, pero aplicada, bueno, ya sabemos que se aplica en los 3 poderes del Estado, sí, ya sabemos que se aplica en medios públicos y ahora quieren aplicarlo en medios privados. Así que hoy anticipo que va a haber algún chisporroteo ahí, esto no está cerca de avanzar todavía, y va a haber algunos codazos de parte de las legisladoras de la oposición que no quieren tener ahí en cuenta. Sí el acuerdo transversal no se estaría. Va a dar, no se no estaría porque dando. avanza sobre temas que no son, o sea, ahí no es transversal, tiene que ver más con otros aspectos, otros ámbitos. Es malo esto del divorcio, no sé cuál de las dos cosas está bien, pero es como cuando se habla de trabajo y para la legislación no existe el trabajo no registrado, ¿no? Claro. Toda la ley y todos los beneficios son para el trabajo registrado. Sí. Y lo otro, y sabemos que hay un 50% que está en negro o que es monotributista, pero de eso no se habla. Y lo mismo el tema de la ley Micaela, digo, es como que haya dos mundos, y no sé si tenemos que hacer el curso, ¿no? Pero que lo haga el sector público sí y el privado no, es raro. Porque sí, es raro, digo, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo no estoy tan segura que se pueda instrumentar una ¿Para qué se capacitación de instrumenta manera... solo para el sector público, no? Sí, está bien, pero Por yo no eso sé si digo, vos podés compelir claro, al sector con vos. privado Coincido a tomar con un vos. curso, no lo sé. No, yo no me coincido queda con muy vos. claro. Por eso discutiría qué sentido tiene que se haga solo para el sector público. En todo Entiendo. caso. Claro. Sí, la verdad no sé, que... la Bueno, verdad, porque pero se entiende que el sector público tiene decisiones y toma ejecuciones sobre temas que importan al resto de la sociedad, y si yo tengo un reparto de algo, coincido, pero por ejemplo, Sí. y ligándolo con lo gremial, me parece que es así como digo yo, si vos trabajas en UPCN o en ATE, el curso de Claro. Micaela tiene que ser. Bien. Y si trabajás en el gremio neumático, no. A eso me refiero, ¿no? Que es como una dualidad extraña, pero bueno. Ponete bien Así, acá me indican que bueno, no estás escuchando. se ha perdido por acá. Se ha perdido, porque estaba muy caliente el Un debate, audífono, estaba pensando, sí. La diputada Mosetic es la integrante número 17 de la Comisión de la Mujer, entonces... No, bueno, no, porque Sí. la verdad que tiene, Sí. no sé, te digo que No, va a en ser, serio. por ahí no es muy corta la comisión, porque No. tiene un montón de temas, y también está la ley de sociedades, modificaciones sobre el cupo femenino, sobre los directorios y las conformaciones de las sociedades, ahí también hay bastante ¿Hay acuerdo. hombres en la Comisión de la Mujer? Sí, hay hombres también. No, está bien, bueno, pregunta. Bueno. Debería haber una comisión de hombres, ¿no? Debería haber. Pero ya debe haber Hubo alguna. Mirá, si muchas, te pones a mirar, hubo muchas. seguro que hay. Sí, hubo muchas. Había, sí. Perfecto. Laura Serra, muchísimas gracias. Dale. Tenemos que terminar. Daniela Mosetic, Exactamente, han nos trabajado vemos. las dos muchísimo. Así que nos merecemos un cafecito. Qué bien. Así la continuidad de DTV, por favor. Dale.